Laboratorio de Teoría de los Circuitos 2. Video reporte práctica 9. Teorema de Thevenin y Norton. Equipo 7. Integrantes de equipo: Romero Rivero, Ricardo Osmar, Flores Ulloa, Diego Alfredo, Mora Monroy Ariel. El objetivo de esta práctica es comprobar analítica y experimentalmente la resolución de circuitos eléctricos por el teorema de Thevenin y Norton. Objetivos específicos: realizar el estudio de forma teórica y práctica para posteriormente comparar los resultados obtenidos con el circuito equivalente de Thevenin. Verificar las relaciones de tensión existentes entre la fuente de alimentación y los elementos pasivos. Determinar el desfasamiento de ondas de los elementos pasivos respecto a la fuente de alimentación. Realizar la medición de corriente eléctrica en el circuito y el elemento pasivo de estudio para después comprobarlo de forma analítica. Complemento teórico: teorema de Thevenin y Norton. El teorema de Thevenin. La linealidad, superposición y transformación de fuentes permiten realizar dos teoremas bastante útiles para el análisis de circuitos. El primero de ellos, conocido como el circuito equivalente de Thevenin, teorema que da acceso a un dispositivo o componente que se desea estudiar a toda una red compleja. Este circuito consta de una fuente independiente de tensión VTH, que es el voltaje equivalente de Thevenin, conectada en serie a la resistencia equivalente de la red ZTH, que es la impedancia equivalente de Thevenin, y en serie con el componente a analizar ZX, como se muestra en la figura. Teorema de Norton. Este segundo teorema, utilizado para la equivalencia de redes en el circuito equivalente de Norton. Este circuito consta de una fuente independiente de corriente IN, que es el equivalente de Norton, la corriente equivalente, conectada en paralelo a la resistencia equivalente ZN y el componente a analizar, como se muestra en la imagen. Máxima transferencia de potencia. Una fuente de tensión independiente en serie con una impedancia de Thevenin o una fuente de corriente independiente conectada en paralelo con una impedancia Norton suministra una potencia máxima elemento de carga cuando ambos valores de impedancia tienen el mismo valor, como se muestra en la figura. Material equipo: 2 multímetros digitales, resistencias cerámicas de 47, 100, 220 y 330 ohms a 10 watts. Osciloscopio, aunque en este caso no se va a usar el osciloscopio ni sus puntas. Fuente regulable de corriente alterna de 0 a 120 volts. Capacitor de 4 a 7.5 microfaradios. Inductor de 1.246 henrios, caimanes y clavija. Desarrollo experimental. Solución analítica: obtener los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton para el circuito eléctrico, considerando como elemento de estudio a la resistencia 4, que está en la parte derecha de esta imagen. Como se puede ver, las resistencias tienen diferentes valores y solo cuenta con una fuente de tensión, un capacitor y un inductor. Estos son los pasos que se deben de seguir para sacar los equivalentes. Primero, sacar las impedancias de L y C. Posteriormente, poner en corto la fuente de tensión, que es la única que hay, y después sacar las equivalentes de Z, que en este caso serían 3 en paralelo. 2 Z se pueden decir parciales y la Z de estudio. Posteriormente la ZTH, que es la Z equivalente de Thevenin, en paralelo con la que se desea estudiar, que es R4. Posteriormente la tensión, como están en paralelo, la tensión es la misma en las dos, por lo tanto la tensión equivalente de Thevenin es 12 volts. De aquí se puede obtener la corriente de Norton, ya que es básicamente la misma resistencia, solo que tiene una fuente de corriente en paralelo a estas resistencias. Por lo tanto, concluimos que la resistencia TH o la resistencia equivalente de Thevenin es 277.92 con 102.7 grados ohms. La tensión equivalente de Thevenin es 12 volts y la corriente de Norton es 43.17 mA. Comparación analítica experimental.
Como se puede ver en la tabla, ZTH y VTH son los calculados. En este caso, de manera experimental, no se pueden obtener ni la corriente de Norton. Pero VR4 y R4 sí se pueden obtener, y aquí comparamos sus resultados. Lo esperado es 12 volts y nos salió 12.6 volts. La IR4, la corriente en el resistor 4 es 0.036 lo esperado y nos salió 0.04 amperes. Conclusiones. El circuito equivalente de Thevenin consta de una fuente independiente de tensión, VTH o tensión equivalente de Thevenin, conectada en serie con la resistencia equivalente de red, ZTH, que es la impedancia equivalente de Thevenin, y en serie con el componente a analizar, ZX. El circuito equivalente de Norton consta con una fuente independiente de corriente IN, corriente de Norton, conectada en paralelo a la resistencia equivalente ZN, impedancia de Norton, y el componente a analizar.